Sí, sí. Sí. Son miscibles, que no se pueden mezclar entre sí, o sea, que tienen diferentes densidades, como el agua y el aceite, ¿no? Si se dan cuenta, si pintamos, no sé, aceite para cocina de un color y le vertimos agua, pues el más denso va a quedar hasta abajo, ¿no? El más pesado. Y se puede separar de esa forma, ¿no? Que es muy sencilla, es solamente vaciando al tanteo, se le dice al tanteo, hasta que quede la menor cantidad posible de líquido y la mayor parte del sólido en el bote original o en el vaso de precipitado original. Otro método sería la filtración, ¿no? Ya lo conocemos, también es sencillo, es un método físico donde se puede separar un sólido, ya sea de grano fino, de grano relativamente grueso, no tan, pues sí, un grano, un tipo de grano, se le puede decir de esa forma, ¿no? Que no esté ni muy grande ni muy pequeño y que esté inmerso en un líquido, que esté en una mezcla con un líquido, ¿no? Empleando un poro o filtro, ¿no? O una membrana, también se le puede conocer, ¿no? Un papel poroso, un filtro o una membrana como una gasa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se deja pasar el líquido y este va a retener al sólido, ¿no? Los filtros más comunes son el papel filtro, las fibras de albesto, algunas fibras vegetales, redes metálicas, entre otras, ¿no? Ah, y hasta la misma tierra, ¿no? Hay filtración por método de grava, ¿no? Que pues es para filtrar agua, ¿no? Para filtrar lodos. Aquí podemos ver un clásico de laboratorio de secundaria, de preparatoria, donde estamos revolviendo agua y talco, agua común. Aquí colocamos el papel filtro, aquí se va a quedar el agua, aquí va a pasar el agua por el filtro y por el embudo, conteniendo aquí el talco y de este lado el agua. Muy fácil. Otro método un poco más complicado que usamos mucho, mucho en el laboratorio es la centrifugación, ¿no? Que nos permite separar muchísimo más rápido las sustancias, ¿no? Y comúnmente, bueno, este método nos permite separar un sólido, ya sea de que esté insoluble, de grano fino y de difícil sedimentación, porque hay veces que pues va a sedimentar, pero puede que se tarde horas o días, ¿no? Y pues a veces a nosotros en el laboratorio, pues no nos conviene eso, tenemos mucha prisa, ¿no? Tenemos que entregar resultados rápidamente. Entonces, en vez de esperarnos a que se sedimente solito en X cantidad de tiempo, pues usamos una centrífuga, ¿no? Que podemos ver aquí en este GIF, donde se ve el aparato funcionando. Es como si fuera una licuadora, solo que en este caso centrífuga se van a colocar tubos de ensayo. Si alcanzan, metes los tubos, ¿no? En esta parte de arriba, la parte que va a girar, ¿no? Esto es lo que va a girar y esto es por donde metes el tubo, ¿no? Entonces, al
manipular el equipo y hacerlo funcionar, va a empezar a girar. Y van a girar mucho, muy rápido, diferentes revoluciones. Nosotros podemos controlar a qué revoluciones, a qué velocidad va a girar. ¿Esto para qué? Porque hay veces que nosotros necesitamos centrifugar a ciertas revoluciones hasta cierta medida. No, tal vez no tanto, tal vez no muy poco, y para eso es la medición de qué tan rápido quieres que centrifugue, ¿no? ¿Qué tanto, no? Ahora aquí vemos cómo se van a levantar estos tubos, por dentro de esta máquina se van a levantar y van a girar mucho, muy rápido, ¿no? Entonces aquí vemos, supongamos que este tubo contenía una mezcla con muchas cosas, ¿no? Y esas cosas tenían diferentes densidades, obviamente, ¿no? Entonces, al centrifugarlo, pues van a quedar lo más denso hasta abajo. A esto, lo que queda hasta abajo se le conoce en el laboratorio, nosotros le decimos sobrenadante, ¿no? O sea, lo que quedó, ¿no? El sobrenadante, ¿no? Entonces, este sería lo que queda, el sobrenadante. Es esto, lo que queda arriba, la pura agüita, por ejemplo, ¿no? Y hay veces que nosotros eso lo tiramos, ¿no? Y nada más nos interesa lo que quedó hasta abajo. O al revés, ¿no? Dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Ese es otro método, la centrifugación. Es físico porque estás ocupando la velocidad, o sea, no estás cambiando la composición de las sustancias, solamente las estás separando, ¿no? Así, en este tipo de aparatos como la centrífuga, solo que en centrífugas gigantescas, se obtiene la crema, por ejemplo, la que le echas a tus tacos, la que le echas a tus quesadillas, ¿no? La crema sale a partir de la leche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen en la industria? La leche de vaca recién ordeñada, por ejemplo, la meten en tubos, no de ensayo en este caso, tubos muchísimo más grandes, industriales, a centrífugas industriales, para que giren en unas velocidades tremendas, y la separación va a hacer que la leche quede abajo y en la parte de arriba va a quedar la crema, ¿no? Entonces esa crema la van a separar de esa forma, ¿no? Nosotros hicimos un experimento alguna vez en preparatoria de centrifugar la leche, por ejemplo, la Lala, la Alpura, la que venden en la tienda, ¿no? Para ver qué cantidad de crema podíamos obtener de ella, y es mísera, o sea, sí se separó una poca cantidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ya esas leches ya vienen separadas, ya no están tan consistentes como deberían de estar, ¿no? Obviamente todo eso pues es para venderse, ¿no? La crema, todo esto es parte de la industria, ¿no? Alimenticia. Es una manera en la que es un método de separación físico. Ahora, tenemos la destilación, es otro método de separación, ¿no? En el cual vamos a ocupar la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una mezcla homogénea, acuérdense que era homogéneo, lo que no se puede ver a simple vista, separarla, ¿no? Pues aquí tenemos en el laboratorio, este equipo se llama equipo Quiffy, de destilación de arrastre de vapor, ¿no? Esta bolita, todo parafernaria que ven a ustedes aquí, se le conoce como equipo Quiffy, ¿no? Este equipo Quiffy sirve para hacer una destilación por arrastre de vapor. ¿Por qué por arrastre de vapor? Lo que va a pasar es que en este matraz, hasta que llegue a su punto de ebullición, el alcohol. Es importante que conozcamos primero cuáles son los puntos de ebullición de las sustancias que estamos trabajando. ¿Para qué? Porque si nosotros aplicamos calor de más, pues van a ebullir las dos y se van a ir para acá las dos, y no queremos eso. Queremos que queden separadas, no otra vez juntas. Entonces tenemos que conocer los puntos de ebullición de las dos sustancias, ¿no? Comúnmente el agua a nivel del mar ebulle a los 90 y tantos grados centígrados, ¿no? 96, 90 y tantos grados centígrados. No tengo bien el dato, aproximadamente. Y el alcohol me parece que ebulle a los 60, o tal vez menos. No se queden con lo que les digo de este tipo de datos, investiguenlos también.
¿no? Aproximadamente es eso. Entonces, ¿quién va a ebullir primero? El alcohol, ¿no? El alcohol se va a convertir en gas antes que el agua se convierta en gas. Entonces, se conoce como equipo Wi-Fi de arrastre de vapor porque el vapor del alcohol que se va a condensar aquí, ¿por qué se va a condensar? ¿Qué era la condensación? Cuando va a pasar de qué? De gas a líquido, ¿no? Se está condensando. Pero ¿qué necesita pasar para que se condense? Esto se tiene que enfriar, ¿no? El vapor de alcohol se tiene que enfriar. ¿Cómo lo enfrío? Ah, pues muy sencillo. El equipo Wi-Fi tiene este tubo de vidrio que está adentro de otro tubo de vidrio. Entonces, en el primer tubo de vidrio está pasando el gas. Y en el segundo tubo de vidrio, que es como si fuera un forro, en ese forro está pasando agua fría. Esa agua fría nunca está tocando al vapor, no lo está tocando como tal, solamente está enfriando al tubo. Entonces, cuando el tubo está frío, al momento de que el tubo esté frío, la temperatura del gas va a disminuir considerablemente hasta que se condense ese vapor. Por aquí se va a empezar a enfriar, hasta que de este lado empiecen a caer gotas de líquido. Entonces, ese líquido que va a caer de este lado va a ser el alcohol y de este lado va a quedar el agua. Pero no nos tenemos que pasar del punto de ebullición del agua. Si nosotros ya ponemos a ebullir el agua, se va a pasar por aquí, se va a enfriar, se va a volver otra vez agua y vamos a tener lo mismo, ¿no? El chiste no es ese. El chiste es que una vez que ya ebulló la mayor parte del concentrado, paremos la temperatura, ¿no? Es una manera, pues, fácil de hacer este proceso, ¿no? La destilación es una manera rápida de separar dos sustancias. No todas son posibles hacerlas con este método, ¿no? De igual manera, hay otros métodos, ¿no? La cristalización. ¿En qué consiste la cristalización? Que se encuentra en una solución para que finalmente este sólido se convierta en un cristal, ¿no? Este proceso que va a involucrar que haya un cambio de temperatura, una cierta agitación y la eliminación del solvente. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos una solución, no sé, que contiene algún sólido en suspensión, lo vamos a, como si lo estuviéramos filtrando, después vamos a aplicarle frío, aquí se ve el hielo en esta tina, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues se va a cristalizar, ¿no? Una parte va a quedar aquí y otra parte va a quedar acá, ¿no? Como cristales. Ese es otro método nada más para que lo conozcamos. Pero recapitulemos, miren, ya vimos varios métodos, la decantación, la filtración, la centrifugación y la destilación, ¿no? Ahora, la cristalización. La evaporación, pues es como repetir un poco lo de la destilación, ¿no? Porque se va a evaporar, pero solamente que en este caso no nos interesa recuperar la otra sustancia, ¿no? Por eso la evaporación, pues no hay algo que atrape ese vapor, sino que se va al ambiente y se va a la atmósfera. Y supongamos que solamente nos interesa, no sé, lo que hacemos mucho en laboratorio, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales, para determinar si hay presencia de metales en el agua, lo que hacemos es poner, tal vez no en un vaso de precipitado, pero sí se le conoce como, ay, se me va el nombre, pero es de porcelana. Es como si fuera un vidrio de reloj de los de laboratorio, pero de porcelana. Y eso lo metemos a un horno, o a una estufa, mejor dicho, especial, ¿no? Para que todo lo que haya en esa muestra, ya sea de agua, se evapore, no quede nada. Y lo que quede embarradito en la porcelana, eso es lo que nos interesa a nosotros analizar. Ver qué cantidades, ya sea de mercurio, de plomo, de cobre, pueda haber, ¿no? Ahí. Esa es una manera de poderlo hacer.
una separación a una manera más profesionalizada, ¿no? Y no solamente verlo como una vulgar evaporación del agua, ¿no? O sea, es por un motivo. Hay veces que, como lo que yo les comento, en ese tipo de procesos que son de tratamiento de aguas residuales, pues no nos podemos poner a evaporar así grandes cantidades. O sea, con una pequeña fracción en ese vidrio de reloj, pues es necesario para hacer nuestros procesos, nuestras muestras y hacerlo por ya sea triplicado, cuatriplicado, etcétera. Ahora, la sublimación, ¿se acuerdan de la sublimación? Que era pasar de sólido al gas sin pasar por estado líquido, ¿no? Aquí podemos ver este ejemplo, ¿no? Donde tenemos al mechero, tenemos esta mezcla de sal con yodo, ¿no? Solamente estamos calentándolo, ¿no? Y algo importante, aquí está un vidrio de reloj. Si se dan cuenta, este vidrio de reloj tiene hielo arriba. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Arriba hay frío y abajo hay calor, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un sólido, que es una mezcla de sal y yodo, ¿ok? Lo estamos calentando. Al calentarse, se va a empezar a sublimar, se va a empezar a hacer gas, ¿no? Entonces, al este gas tocar la superficie del vidrio de arriba, que está frío, va a empezar a formar otro tipo de cristales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O esto va a generar que se haga gas, ¿no? Que el yodo va a quedar como sublimado y la sal va a quedar en el fondo, ¿ok? Entonces, al aplicar el calor, la mezcla de sal con yodo, la sal se va a quedar ahí, ¿no? Como trocitos de sal. El yodo se va a empezar a sublimar y al tocar la zona fría va a empezarse a generar ese gas, que es el yodo sublimado, ¿no? Entonces, ese es otro método de separación físico, ¿no? Si se dan cuenta, todo esto ha sido físico, no se ha cambiado la composición interna de nada. ¿De acuerdo? Si sienten que voy muy rápido, hablo muy rápido, me lo pueden hacer saber, por favor. Si no, continuaré con la misma. ¿De acuerdo? Bien. Otros métodos más aquí, solidificación, estos ya nada más son como para recordar, porque ya los conocemos, ya estamos más que empapados de esos conocimientos. La solidificación, ¿qué requiere? Este cambio requiere que se presente cuando un líquido pasa a estado sólido. Ya lo habíamos visto. La condensación, al revés, es el paso del estado gaseoso al estado líquido. ¿Bien? ¿Qué supone la disminución de temperatura, ¿no? Y aumento de la presión? La licuefacción es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Se logra disminuyendo la temperatura y aumentando la presión. Aquí nos ponen de ejemplo el tanque de gas. ¿Por qué el tanque de gas? Si tú me puedes decir, pues cuando yo prendo la estufa y volteo la perilla, sale gas, no sale líquido. Ah, porque en el tanque de gas, ese gas, valga la redundancia, está a una presión muy alta, ¿no? Tan alta que está en estado líquido. Si se dan cuenta y cargan el tanquecito ese chiquito, si tienen uno en su casa o los han llegado a ver, si lo llegan a menear, se siente como si adentro tuviera agua, como si estuviera lleno de un líquido, ¿no? No de un gas. Entonces, ese gas está comprimido, ¿no? Está licuado, por eso se le dice gas licuado, ¿no? El que viene en la pipa igual, está licuado, está comprimido, un aumento grande de presión y baja la temperatura. No sé si se les ha pasado que se les rompe el encendedor en la mano y se siente frío. Pues ahí está otro ejemplo de cómo se ve el gas en estado líquido, en el encendedor. Ahí lo podemos ver claramente. Si se rompe el encendedor, se pone fría la mano, ¿no? O se pone como si se hubiera puesto blanquito, ¿no? Como fuera nieve, ¿no? Entonces, porque la temperatura es muy baja, pero está a una alta presión. Entonces, ¿qué pasa cuando rompemos el encendedor?
pues ya no tiene la presión y todo el gas se libera a la atmósfera. Ya no se queda líquido, se sale, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí está un esquema de recapitulación de mezclas, ¿ok? Aquí vamos a ver, hago esto más para acá, no me deja ver. Ay, no me deja ver, lo voy a poner hasta abajo. Bueno, aquí tenemos 2 o más sustancias, compuestos y o moléculas. Recuerden, 2 o más sustancias, compuestos y o moléculas van a formar mezclas, ¿ok? Acordémonos que pueden ser de 2, homogéneas y heterogéneas. ¿Cuáles son las homogéneas? Bueno, las homogéneas son las soluciones en las que va a haber un soluto y un solvente. Y se pueden medir, aquí nos aparecen las medidas de la concentración en la que puedes medir una mezcla homogénea o una solución homogénea en partes por millón, en porcentaje volumen, en volumen sobre volumen, en molaridad o en normalidad, ¿no? Ahora, ¿por qué tipo de métodos se pueden separar? Ya sea por métodos químicos o por métodos físicos, ¿no? ¿Cuáles son los métodos físicos sin intervención humana? Pues la evaporación y la sublimación. Y los métodos físico-químicos, porque intervienen ambos, la destilación, la cromatografía de gases. Eso ya, bueno, cromatografía de gases ya es un proceso, es una manera de separación, pero ya en la universidad, ¿no? Eso ya lo van a ver mucho más adelante. Eso no se preocupen que les pregunten qué es la cromatografía de gases o en qué consiste el proceso. No, no, no. Nada más para que sepan que existe, ¿no? Y la cristalización. Y por el otro lado tenemos a las mezclas que son heterogéneas. Estas se pueden separar por métodos mecánicos o también conocidos como métodos físicos, para que no se vayan a hacer bolas. Ay, ¿qué es eso de métodos mecánicos? No me habían hablado de métodos mecánicos. Lo mismo. Son mecánicos pues porque interviene, así le puso este autor, ¿no? Pero yo lo llamaría métodos físicos, que pueden ser métodos físicos sin intervención humana o métodos físicos regulares, ¿no? Digámosles así, para que no metamos la palabra mecánico. Ahora, estos pueden ser la sedimentación, la evaporación, esto ya lo vimos, en los mecánicos, la decantación, la centrifugación, el tamizado. ¿Cuál es el tamizado? Es cuando, por ejemplo, nosotros tamizábamos en una materia que se llamaba geología, ¿no? ¿Qué era lo que hacíamos? Como es parecido a la filtración, pero es en seco, es sin agua, y se hace con unos como cuadros que tienen una malla de diferentes grosores, de diferente poro de malla, de diámetro de poro de malla, que puede ser grande o más pequeño, dependiendo de lo que tú quieras obtener. Y por ejemplo, en estudios de perfil de playa, lo que se hace es tamizar la arena para que los granos más grandes queden hasta arriba, luego los más pequeños, y así poder nosotros estudiar la composición del suelo que forma parte de esa playa, ¿no? Es un ejemplo. Eso es tamizar. Y la imantación es pues utilizar un imán o un magneto para hacer una separación, ya sea de metales, ¿no? Con otra cosa, ¿no? Separación magnética. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? No, ¿No? ¿Cristian? No, ¿Querías decir algo? no, Es que casi no te escucho, perdón. ¿Me puedes repetir? no, profe. Ah, están hablando, ya te oí. Sí, no tenía el volumen puesto, perdón. Nada de dudas. No. Bien, correcto, continuamos. Estructura atómica. Bueno, esto ya vamos a pasar ya a tabla periódica, a ver todo este tipo de cosas. Y bueno, ya lo habíamos visto en las clases pasadas. Recuerden que esto es un repaso de todo, ¿no? Y la clase que viene
los vamos a repetir también. No esto, pero lo de los problemas, los problemas de balanceo. Acuérdense que les había comentado, los problemas de balanceo que vimos la vez pasada, les recomiendo que los anoten y los intenten hacer ustedes mismos, o buscar otros e intentarlos hacer. No tiene la mayor complejidad, ¿no? Lo único que necesitas es una tabla periódica y un lápiz, nada más, porque ni calculadora. ¿Ok? Entonces, bueno, retomando, son conceptos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener claros para poder leer la tabla periódica, ¿no? Porque luego, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿No? Eso no va a venir en el examen, nada más te van a dar la tabla periódica con los números atómicos, el símbolo y ya, no te van a decir esto significa esto, esto, aquello, porque pues eso ya sería como contestarte el examen. Ahora, número atómico, también se le puede representar con una letra Z. ¿Cuál es el número atómico? Pues es el número, esto si gustan anotarlo, es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. ¿Ok? Determina la identidad del átomo. Z también se puede representar como P, ¿no? Que son el número de protones, ¿no? Z es igual a P, donde Z es el número atómico y P es el número de protones. ¿Ok? Entonces, el número atómico es igual al número de protones. Ahora, número de masa o A, también se le conoce como A. Es el número, aquí ya es el número de protones y de neutrones que hay en el átomo. Acuérdense, el átomo está constituido únicamente por protones y neutrones. Lo que está en sus órbitas son los electrones, no se vayan a confundir. Entonces, protones y neutrones están en el núcleo y ese es el peso, el número de masa, ¿no? Se calcula a partir del peso atómico del elemento. Entonces, la letra A es igual a P más N, donde A es el número de masa, P es el número de protones y N es el número de neutrones. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces, ahora, ¿qué es la... otra cosa, no confundamos número de masa con masa atómica, ¿eh? Es algo diferente. La masa atómica es la suma porcentual de la masa de los isótopos de una muestra de átomos del mismo elemento. Su unidad es la UMA, unidad de masa atómica. Entonces, la masa del isótopo del carbono 14, del carbono 12, es de 12 UMA. Y las masas se expresan con relación a esta. Se miden en UMA, unidad de masa atómica. ¿Ok? Bien. Entonces, pasando acá, ¿cuáles son los números cuánticos? Pues los números cuánticos son los que vamos a utilizar para determinar dónde se localizan los electrones, ¿no? En dónde está ubicada el electrón, ¿no? Entonces, ¿aquí qué nos dice? Los números cuánticos son el resultado de la ecuación de Schrödinger y la tabulación indica la zona probable donde el electrón se puede encontrar. Entonces, si el número cuántico principal se le conoce con el símbolo de N minúscula. El azimutal o de forma se conoce como L. El número cuántico magnético o de orientación es la M. Y el del spin, que es el del giro, es la S. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué tenemos? El número, aquí alguien tiene duda, creo. A ver. ¿Qué preguntaron? Espérenme. Es que no me sale acá. Bajó el volumen por eso. No. Ese ya lo había leído. Perdón. Bien. Ok, entonces tenemos número cuántico principal, ¿no? Número cuántico principal. ¿Cuál era? La N. ¿Se acuerdan? La N. Entonces, indica el nivel energético. ¿Qué va a indicarnos? El nivel energético donde está el electrón. Es un valor entero, recuerden, nunca va a ser medio. Y positivo, nunca negativo. Y puede ir del 1 al 7. Es la distancia que existe entre el electrón y el núcleo e indica el tamaño del orbital, o sea, de la nube electrónica. Entonces aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos la notación cuántica
cómo va aumentando la energía dependiendo de la órbita y la notación espectroscópica, ¿de acuerdo? Entonces, el número cuántico principal también va a definir el volumen de una órbita. Por lo tanto, a mayor valor de n, mayor es el tamaño del orbital, ¿ok? Entonces, aquí nos está poniendo la capacidad electrónica de determinado nivel de n se halla con la regla de Rydberg. Máximo número de electrones es igual a 2 por n al cuadrado. Entonces, si n es igual a 1, aquí pongan mucha atención, es lo importante. Si n es igual al número 1, si n es igual a 1, el número máximo de electrones en el nivel 1 va a ser de 2 por 1 a la 2. Entonces, lo más que vamos a poder tener ahí de electrones van a ser 2 electrones. Si el número de n es igual a 2, el número máximo de electrones en el nivel 2 va a ser de 2 por 2 al cuadrado. ¿Eso cuánto va a dar? 8 electrones. Si n es igual a 5, pues nada más cambiamos, ¿no? El número máximo de electrones hasta el nivel 5, o sea, va a tener 5 niveles, va a ser de 2 por 5 al cuadrado. ¿Cuántos electrones hay? 50. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver al otro número, al azimutal, también denominado cuántico azimutal o momento angular, se le conoce también. Aquí para el electrón va a determinar el subnivel de energía donde éste debe encontrarse dentro de un nivel n. Entonces, además de definir la forma geométrica que va a tener el orbital o la nube, eso es importante, va a definir la forma geométrica que va a tener. Para cada nivel de energía se tiene que cumplir que L puede tomar valores enteros desde 0 hasta n-1. Entonces, L puede ser igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, hasta n-1, ¿no? Se usa esta notación con letras minúsculas o notación espectroscópica, se le conoce también ESPDFG, para representar a ciertos valores de L, ¿no? Esas son las órbitas, ¿no? Definen un determinado subnivel, tal como lo indica esta tabla, ¿no? Entonces, para hallar el número de subniveles, aquí dice, para hallar el número de subniveles es un nivel, basta hallar los valores permitidos de L, así. Entonces, si n es igual a 1, L es igual a 0. Si n es igual a 2, L es igual a 0 y va a haber un protón, ¿no? No, perdón, esta es una órbita. Esta es una órbita. En la primera no va a haber, en la segunda va a haber 1, en la órbita D va a haber 2 y en la órbita F va a haber 3, dependiendo del valor de n, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Luego, si somos observadores, notamos que el nivel 1, n valía 1. Existen un subnivel, ¿no? En nivel 1 hay un subnivel. En el nivel 2, n vale 2, ¿no? Existen 2 subniveles, S y P. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí, en el primero, donde n valía 1, L solamente tenía un subnivel, que es S. En este, no había nada, ¿no? Vale 0, ¿ok? En el donde vale 2, existen 2 subniveles. Aquí vale 2. Tenemos S, que vale 0, y P, que vale 1. ¿Ok? En el nivel 3, existen 3 subniveles, S, P y D. En el nivel 4, S, P, D y F. ¿Ok? Esto les recomiendo tomarle fotografía para que lo puedan leer después a detalle. Tratarlo de buscar también, yo les recomiendo mucho buscar, no quedarse nada más con lo que los profesores les dicen, retomar, no sé, de libros, buscar en internet, buscar en línea, otros ejemplos que puedan
complementar lo que ustedes ya saben y complementar lo que vieron en clase. Es de vital importancia. ¿Correcto? Bien. Bueno. Aquí están los orbitales para que los conozcan. A eso se refieren con forma geométrica. Si se dan cuenta, el orbital S tiene forma circular, ¿no? Es como un círculo, ¿no? El orbital P es como si fuera un 8, como si fuera una mariposita, así yo lo veo como un 8. El orbital D puede tener cualquiera de estas formas. Es como tridimensional, por eso se ve así. Y el orbital F, que es el del giro, pues es cómo va a estar girando para un lado o para otro el orbital, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, ¿no? Alguien me está preguntando algo, ¿qué dicen? Nos quedan 5 minutos más y vamos a concluir aquí, bueno, lo que alcancemos a ver de qué 5 minutos, si no vamos a regresar de todas formas y lo que podamos concluir, porque el otro tema, a ver, permítanme ver una cosa. ¿Qué nos falta de esto? Vamos aquí. Falta esto. Ah, esto es lo de los espines. Esto lo vemos. Ajá. Ajá, 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 ajá. Todavía nos falta alguito. Sí, sí, todavía nos falta alguito. Así que esto, pues, yo creo que lo acabamos hoy. Y en la siguiente, pues ya vemos lo demás. ¿De acuerdo? ¿Dónde nos quedamos? Aquí. En la forma de los subniveles, ¿no? Aquí está cómo se les pueden denominar. Char, principal, difuso, fundamental. Es lo que significan que puede tener y las formas que puede tener. Ya sea esférica, diobular, tetraobular o compleja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esto, o sea, por ejemplo, todo, aquí supongamos que está en el núcleo, en la parte central de todo, ¿no? Ahí está el núcleo. Y todo lo demás es una órbita por donde nosotros suponemos que están girando los electrones, ¿ok? Entonces, y al tener una forma esférica, ¿qué quiere decir esto? Pues que el electrón puede aparecer en cualquier parte de esa esfera, aparecer y desaparecer, aparecer. O sea, no es algo como en la otra representación, que vemos que está girando el electrón y así todo como que muy rústico.